Bueno, muy buenas tardes a todos y todas quienes nos comienzan a acompañar en este conversatorio titulado Consulta Indígena en el Proceso Constituyente. Mi nombre es Rodrigo Burgos, yo soy el encargado de comunicaciones del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y me toca desde luego con mucho gusto darles la bienvenida a este evento que se enmarca en una serie ya, en un proceso, digámoslo, que está desarrollando también nuestro centro para acompañar desde luego la participación de los pueblos originarios en el proceso constituyente que comenzó con el plebiscito del 25 de octubre. Estamos desde luego, muy contentos con contar con los expositores que nos acompañan el día de hoy, que los voy a describir someramente. Amaya Alves, que es abogada y académica de la Universidad de Concepción, también desde luego es candidata a la Convención Constitucional. Antonia Rivas, que es abogada, desde luego, e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Don Sebastián Donoso, que es abogado y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y por último, pero no menos importante desde luego, don Salvador Millaleo, que es abogado, académico de la Universidad de Chile y consejero del INDH. La moderación de este evento la va a realizar el investigador del CIR, Fabián Flores, con quien los dejo ahora a continuación, y quien les va a explicar cuál, desde luego, es la metodología que utilizaremos el día de hoy. Fabián, por Muchas favor. gracias Rodrigo. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Fabián. Estoy muy contento de participar en esta actividad que se llama la consulta indígena del proceso constituyente. Brevemente, para hacer un contexto, ¿no es cierto? Nosotros, como si tenemos la sensación de que este debate sobre la consulta indígena del convenio 169 en el proceso constituyente estaba un poquito al margen, por bien decir, o sea, por no decir ausente, de algunas discusiones constitucionales relevantes, ¿no es cierto?, que han acontecido la última semana. Entonces, ahí está el ánimo, ¿no es cierto?, la voluntad de levantar esta discusión, y por eso agradecemos mucho la participación de nuestros cuatro invitados, ¿no es cierto?, Amaya Alves, Antonia Rivas, Salvador Millaleo y Sebastián Donoso. Muchas gracias. Además, quiero decirles de que es sumamente relevante este debate porque el convenio 169 contiene en su articulado disposiciones sobre participación y derecho a consulta indígena, consulta que tiene que ser hecha de manera informada, previa, libre, en todos los asuntos que afecten a los pueblos indígenas de Chile. También sabemos de que algunas organizaciones indígenas utilizan este instrumento, puede ser invocado, ¿no es cierto?, ya sea para hacer una presión social, ya sea judicialmente, etc. Y también teniendo en consideración de que una de las primeras tareas de la Convención Constitucional es establecer un reglamento, y esperamos que este reglamento tome en consideración estas disposiciones del convenio 169, ¿no es cierto?, en lo que respecta a participación y derecho a consulta. Así que cabe decir, ¿no es cierto?, abrir algunas preguntas para la reflexión. La primera y la más obvia es ¿por qué es importante tomar en cuenta el convenio 169, especialmente lo que respecta a la consulta indígena y participación en el proceso constituyente en curso? Y la segunda, ¿qué condiciones se deberían habilitar para garantizar el derecho a participación y consulta indígena estipulada en el convenio 169? O bien, ¿en qué momentos del proceso deben hacerse efectivas y de qué manera también, ¿no es cierto?, estas condiciones. Así que dejo o levanto este conjunto de reflexiones y preguntas para que cada uno de ustedes, los invitados participantes, puedan responder a ellas. Entonces, la metodología será que cada uno tendrá 10 minutos, en primer lugar, para presentar sus reflexiones o su propuesta, y luego tendremos una segunda tanda. Comienza entonces, y agradecemos las opiniones de Amaya Alves. Entonces, de ahora en adelante tienes 10 minutos. Muchas gracias, Amaya. Gracias, Fabián. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y agradezco la invitación. Me parece un tópico central. Voy a aprovechar de referirme específicamente a una contradicción que estimamos se encuentra dentro de la noción de consulta indígena en el convenio 169 de la OIT. Es un trabajo que publicamos hace muy poquito con el profesor Arnulf Becker y se denomina la consulta indígena en Chile, derecho de participación o de libre determinación. ¿Y por qué? Porque estimamos en esa investigación que la consulta indígena está atravesada por una contradicción entre dos paradigmas. Uno decolonial, que concibe la consulta como un ejercicio de libre determinación, y otro, el paradigma de derechos humanos, que concibe a la consulta como derecho de participación.
y estimamos que esa tensión no está resuelta en el texto, porque en las negociaciones que llevaron adelante el establecimiento del estándar internacional de consulta, tanto representantes de los estados como representantes de los pueblos originarios invocaron el paradigma decolonial, mientras que otros estados y otros representantes de pueblos originarios, especialmente del sur, invocaron el paradigma de participación. En Chile vimos, hoy hemos visto, que se da una dinámica distinta. Para el Estado y para buena parte de la sociedad chilena, un proceso de consulta de buena fe que respeta garantías procedimentales cumple con el estándar de derechos humanos. En cambio, para algunos pueblos en territorio chileno, y especialmente, por lo menos del análisis que hicimos para la intelectualidad mapuche, se observa la consulta a través de un paradigma decolonial. Y por eso la particular historia del pueblo originario mapuche y el pueblo originario Rapa Nui explica la visión en que miembros de estos pueblos tienen a la consulta como un derecho que incorpora o reconoce una soberanía indígena subyacente. Y entonces, si bien el derecho internacional entrega hoy día a los pueblos indígenas un derecho de libre determinación externo, las autoridades chilenas, nos parece, no han implementado con la profundidad o de la manera adecuada la consulta y con ello contribuyen a transformar en el fondo los derechos humanos o los derechos de participación finalmente en un llamado mucho más profundo de libre determinación. ¿Y por qué esto? Evidentemente no hay tiempo de ver todos los detalles, pero es interesante señalar que la consulta indígena desde la aprobación en el convenio se ha transformado en un espacio central en la relación entre el Estado chileno y los pueblos indígenas. Y a propósito del proceso constituyente, tengo la convicción, y aquí hablo a título personal y no porque no está en el trabajo que hicimos con Arnulf Becker, que efectivamente la herramienta debiera ser observada durante el proceso constituyente. Hubo bastante debate y en alguna medida participé en él de por qué la incorporación de escaños indígenas en el proceso constituyente como reforma constitucional no fue sometida a consulta. Y en buena medida mi respuesta a esa pregunta está dada por esta tensión que está dentro del paradigma. Podríamos considerar que la incorporación de escaños indígenas era una manera de cumplir con el derecho de participación política de manera incluso más alta que en una consulta que no tiene un veto, ¿no es cierto? Y en que muchas veces la pregunta que se formula está también determinada por quien realiza la consulta. Además, en términos de tiempo nos parecía que no era viable someter el proceso a consulta indígena, que habría sido simplemente terminar con la posibilidad de participar en la constituyente. Con respecto a las contradicciones, quizás esto sería interesante que lo demostráramos cómo lo formulamos en el texto, o cómo llegamos al texto mismo, a la contradicción que podríamos encontrar en el texto mismo. Y así, por ejemplo, por supuesto, cuando uno lo busca dentro del paper no lo encuentran, ¿sí? Un segundo. Bien. Entonces, en el texto mismo del convenio, para ejemplificar lo que estoy señalando, se transforma por estas tensiones políticas entre los distintos estados que participaron en la redacción del convenio, incluso los dirigentes indígenas que participaron en él, se transforma en un texto híbrido. La cuestión del sentido y alcance de la libre determinación quedó sin resolución, pues ambos paradigmas conviven en el mismo documento. Mientras el artículo 3 de la Declaración proclama la libre determinación, parafraseando los pactos de derechos humanos, el artículo 4 especifica el ejercicio de este derecho como derecho a la autonomía sobre asuntos internos y locales. Y por su parte, el artículo 46 contrapesa las disposiciones anteriores, dejando en claro que la integridad territorial y la unidad política de los estados soberanos limitan la faceta externa de la libre determinación. Es un texto legal híbrido, donde consideraciones divergentes sobre los valores y los objetivos perseguidos por el derecho coexisten en conflicto. Es habitual encontrar operadores legales en desacuerdo sobre la interpretación que se estima correcta. Usualmente en estos casos, la interpretación dominante es producida no por el texto legal escrito, sino por el contexto político. Precisamente quienes consideran los derechos humanos
como proyecto que aglutina visiones legítimas de la soberanía y el buen gobierno, tienden a leer la Declaración de Naciones Unidas y el Convenio 169 como documentos que reconocen la consulta como un instrumento de participación. Esta ha sido, como lo señalan, entre otras, Karen Engel, Euretti y otros, la interpretación dominante en Latinoamérica desde los años 90, durante las negociaciones hasta la firma del documento y en la práctica. Si llevamos a esto, lo que proponemos nosotros es examinar los límites de la consulta indígena. Y nos parece, y en esto quizás es interesante señalarlo, que a lo mejor el estándar a aplicar no es igual para todos los pueblos indígenas involucrados. En Chile legalmente están reconocidos 10, y nos parece que el pueblo mapuche y el pueblo Rapa Nui y han tenido históricamente una interpretación más cercana a la autodeterminación, y en el ejercicio, por supuesto esto no se puede decir de manera concluyente, pero tenemos una primera impresión que habría habido un ejercicio más cercano a la participación como estándar de derechos humanos. Señalamos a modo de conclusión, ¿estoy bien en el tiempo todavía, Fabián? Tienes 3 minutos y medio. Súper. El derecho internacional de los pueblos indígenas llegó a Chile demasiado tarde y por ello probablemente demasiado débil. Mientras la promesa del derecho internacional como herramienta de lucha para los pueblos, en vez de una herramienta de legitimación para los estados, persista solo como una promesa, los pueblos indígenas que existen dentro del territorio chileno estarán dispuestos a explorar avenidas distintas, diversas, que no sea, ¿no es cierto?, la incorporación del estándar del derecho internacional. Hemos visto también una renuencia de las autoridades por adoptar en profundidad el convenio 169, por ejemplo, en los artículos 13 a 15 en materia de tierras, territorios y recursos naturales, y la tardanza incluso para implementar la consulta indígena, los mecanismos de consulta, evidentemente lo que han producido es un distanciamiento entre las prácticas y a lo mejor la teoría. Respecto específicamente del proceso constituyente, me parece que sería bueno comenzar desde ya a examinar los elementos de la consulta indígena. Quizás el mejor estudio, por lo menos del que yo tenga conocimiento, es el que formuló el equipo de la Universidad de Chile hace 2 años atrás, un informe que, a pesar de la relevancia que tuvo de haber examinado las 129 procesos de consulta indígena llevados adelante por el Estado desde la perspectiva del Estado, no ha sido dado a conocer públicamente, ni ha sido debidamente debatida en sus conclusiones. Parece que, a pesar de haber sido un estudio mandatado por la Secretaría General de la Presidencia, ¿no es cierto?, y Desarrollo Social, parece que el resultado fue excesivamente crítico al actuar del Estado, y entonces parece que fue difícil de dar a conocer y exponer a la luz pública la propia autocrítica de los funcionarios públicos en la implementación de estas consultas. Pero evidentemente me parece que la, eh, ¿cómo decirlo?, la expectativa de los pueblos originarios respecto de aquello que la consulta podría significar no ha sido cumplida en la práctica, al menos respecto del rol del Estado. Y si de verdad pensamos que este va a ser un proceso constituyente que va a marcar un antes y un después respecto de la inclusión y la participación, tenemos que trabajar fuertemente en los estándares del proceso, de los procesos de consulta y participación. Y creo que también sería interesante examinar la posibilidad de evaluar una participación con autodeterminación, al menos respecto de alguno de los pueblos, o al menos considerar qué significaría incorporar estos elementos en una perspectiva de autodeterminación. Yo no he visto trabajos anteriores que hablen de esta colisión de interpretaciones posibles para señalar lo que la consulta representa. Me parece que es importante incorporarlo más aún en un proceso que va a haber el ejercicio del poder constituyente originario. Es una buena oportunidad para volver a comenzar, para construir un pacto social en una clave muy distinta a la que hemos tenido hasta ahora. Evidentemente, los propios escaños indígenas vimos que falta mucho en el modo como nos referimos a la participación de los pueblos, en la consideración de sus particularidades, en abrir espacios de igualdad en la participación política.
Así que me parece que además los primeros que deben ser preguntados respecto a esto son ellos mismos. O sea, serán los propios constituyentes indígenas que tendrán que liderar un poco el modo de llevar adelante estos procesos, porque me parece que en esto también el Estado ha dejado poco juego a la propia dirigencia indígena. Eso es por ahora. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Amaya, por tus palabras, ¿no es cierto?, tus reflexiones, y ahora vamos a dejar a Sebastián Donoso. Sebastián, tienes 10 minutos para presentar tus reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Fabián. ¿Me escuchan bien? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Saludo en especial a Antonio y a Maya, con quien estamos compartiendo este coloquio, y también a Salvador Migalego, con quien somos co-consejeros del Instituto de Derechos Humanos, aunque aclaro que voy a hablar a título personal. Quería compartir, bueno, agradezco desde luego la invitación para un tema que es de toda relevancia y que, como muy bien se decía en la introducción, ha sido bastante dejado de lado en lo que va de la discusión. Y quiero compartir varias ideas con ustedes al respecto. Lo primero, y me parece justo partir por ahí, creo que nada de lo que se diga, ni en este foro, ni en ningún otro, perdón, puede oscurecer un hecho que me parece esencial, que es que va a haber una participación histórica de los pueblos indígenas en la Convención Constituyente a través de los escaños reservados, y eso, bajo cualquier prisma que se le mire, mirado desde el punto de vista comparado, no solo desde el punto de vista interno, es un hecho histórico, incluyendo además el número de escaños que se acordaron. Así es que me parece que es importante partir por eso, ¿no? A veces tenemos un poco una tendencia a mirar el vaso más medio vacío que medio lleno. Creo que, como sea que se lo mire, tenemos una tremenda noticia por delante. No solo vamos a elaborar una constitución con participación de todos los chilenos y chilenas, sino que también van a participar en eso los propios pueblos indígenas, y va a ser además la oportunidad de poner por primera vez en nuestra constitución un reconocimiento de los pueblos indígenas. Y eso me parece que es central. Segunda idea que quiero compartir, por supuesto en un análisis muy apegado a la norma y muy lineal, creo que no puede caber duda que, conforme al artículo 6, letra A del Convenio 169, la propuesta de una nueva constitución es una medida legislativa y por tanto debe ser sometida a consulta previa. Máxime si va a incluir un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y por lo tanto no podría existir duda alguna de que la dictación de esta medida legislativa en particular genera susceptibilidad de afectación directa para usar el estándar que fija el Convenio 169. Así es que, desde ese punto de vista, uno podría decir, partir por decir, esta es una medida legislativa. Alguien podría decir, la medida legislativa es la medida legislativa más importante que puede dictar un país, y sin duda tendría que ser sometida a consulta de acuerdo al texto del convenio. Ahora, hago aquí una nota al margen, y yo tomo algo que mencionaba la profesora Maya Alves. Ya sabemos, porque es un dato a la causa, que la ley de escaños, que va a permitir la participación de los pueblos indígenas a través de los escaños reservados en el proceso constituyente, no se sometió a consulta. Y parece que hay algunas personas, y no pocas, a las que parece no importarle mucho esto. Ahora, yo creo que se pueden dar muchas explicaciones respecto de por qué no hubo consulta indígena en el proyecto de escaños, pero son eso, explicaciones. Y la pregunta que uno tenía que hacerse es por qué, si somos laxos, o si hemos sido laxos en el cumplimiento del deber de consulta respecto a la ley de escaños, ¿por qué tendríamos que ser menos laxos en relación a la eventual consulta indígena del texto constitucional? Lo planteo porque creo que tenemos que ser consistentes. La institución de la consulta es una institución que tenemos que cuidar y respetar, y obviamente hacer distinciones arbitrarias entre unos procesos y otros no creo que sea bueno para la institución de la consulta. Como tercera idea, quiero plantear que la pregunta obvia que se hace el observador lego y el observador no tan lego es en qué medida se podría afirmar que la fórmula de participación de los pueblos indígenas a través de escaños reservados permite de algún modo cumplir con el deber de consulta. Quiero decir que esta discusión es una discusión importante no solo para abogados y para juristas, es una discusión importante para todos los chilenos y chilenas, para todos los que están observando este proceso y mirando con mucha atención y optimismo. Y por lo tanto no debemos descartarla simplemente porque pareciera que hay una respuesta a priori desde el punto de vista jurídico. Ahora, frente a esa duda, creo que me parece importante clarificar que la fórmula de escaños reservados, en estricto rigor, si uno la mira, digamos, bajo el prisma, digamos, del Convenio 169, los escaños reservados, si cumplen con algo, en estricto rigor, cumplen con el artículo 6, letra B, del Convenio 169, ¿no es cierto?, que establece el deber de los gobiernos de establecer los medios a través de los cuales los pueblos indígenas pueden participar
en instituciones electivas. Algo en esta línea dijo la OIT a través de una nota técnica que se emitió hace algunas semanas, escabullendo tal vez un poco la discusión que estamos teniendo en este momento. Pero creo que es importante hacer la distinción, ¿no? Los escaños reservados, al menos en una primera mirada, permiten cumplir más bien el artículo 6 letra B. Pero aunque ambas disposiciones, el artículo 6 letra A y el artículo 6 letra B, tienen alcances distintos, no puede caber duda que ambas debemos leerlas en el marco, digamos, de la piedra angular del convenio 169, ¿no es cierto?, que son las reglas o las normas de participación y consulta. Ambas buscan promover la participación de los pueblos indígenas a través de distintos mecanismos y en distintas instancias de toma de decisiones. Y obviamente uno podría pensar también, cuando se adoptó el convenio 169, nadie estaba pensando que iba a existir una situación, esta, como podrían haber otras, en las que la implementación de la letra B, que ya la hemos hecho en teoría, ¿no es cierto?, podría de algún modo tener algún grado de superposición con el cumplimiento de la letra A, en la medida que estimamos que a través de los escaños reservados va a haber una participación muy robusta de los pueblos indígenas en la dictación de la nueva constitución. Entonces, insisto aquí en una idea, si bien uno puede separar el cumplimiento de ambas normas desde el punto de vista teórico, creo que en la práctica, incluso para una persona que se aproxima a esto con sentido común, hay algún grado de superposición entre una y otra. Dicho lo anterior, la siguiente idea que quería compartir con ustedes es que aquí ocurrió en la administración anterior un proceso de participación indígena que no podemos dejar de lado. La segunda administración de Michelle Bachelet hubo un proceso participativo, también llamado proceso participativo constituyente indígena, ¿no es cierto? Y lo interesante de este proceso es que el proceso fue sobre ideas matrices, ¿no es cierto? No se consultó un texto. Por lo tanto, uno podría pensar que la discusión que ahí se produjo, la consulta que ahí se dio, es perfectamente válida para efectos de la constitución que se va a trabajar ahora. A mí me parece que aquí hay un punto que es esencial. Si nosotros nos tomamos en serio la consulta, y varios de ustedes pueden saber de que yo no tengo ninguna razón particular para defender ese proceso constituyente en particular, pero si nos tomamos en serio la consulta, creo que no podemos empezar a hacer discernimiento o discriminación entre aquellos procesos de consulta que sí consideramos y aquellos que no. Aquí hubo un proceso de consulta que terminó en acuerdos totales, hubo acuerdos parciales, hubo también desacuerdos, y me parece que eso es un hecho relevante, y es un hecho que es muy relevante para este proceso constituyente en particular. Y hay dos ángulos de los cuales podemos mirar esto. El primer ángulo es en qué medida ese proceso constituyente permite cumplir con el deber de consulta de la constitución que se va a dictar ahora, en la medida que se refirió a ideas matrices. Y un segundo ángulo en que esto se puede mirar es en qué medida los acuerdos que ahí se llegaron son vinculantes para el Estado. Respecto al segundo ángulo, yo no tengo ninguna duda de que esos acuerdos son vinculantes. No podemos llegar a una conclusión distinta. Si nosotros concluyéramos que ese proceso de consulta, el constituyente indígena, no lo vamos a considerar, estaríamos sentando un precedente nefasto. No podría ocurrir que cada vez que llega un nuevo gobierno empieza a discriminar qué procesos de consulta del gobierno anterior toma y cuáles no. Entonces, creo que esto es un tema que hay que considerar de algún modo, sobre todo por el lado de los acuerdos, pero creo que tampoco tendría sentido considerar ese proceso participativo solo desde el punto de vista de los acuerdos que ahí se llegaron, para respetarlo, pero no respecto del cumplimiento del deber de consulta, porque si no, tendríamos ahí una cierta esquizofrenia. De todos modos, el punto que quiero hacer es que para efectos del proceso que se viene, es muy importante tener presente que aquí hubo un proceso de consulta y que ese proceso de consulta llegó a acuerdos y que esos acuerdos vinculan al Estado. Y por lo tanto debieran ser parte muy importante de la conversación. Y dos ideas finales. ¿Cómo estoy, don Fabián, de tiempo? ¿Me quedan un par de minutos? Me quedan un minuto. Ups, ya, muy bien. Puedes pasar un minuto más, porque Amaya también lo hizo, así que... En todo caso, me parece, y aquí concuerdo con la profesora Maya Alves, que más allá de las opiniones de los que estamos aquí, salvo tal vez el caso de evidente profesor Millaleo, que podemos opinar mucho sobre este tema, me parece finalmente que la opinión que debe prevalecer es la de los propios pueblos indígenas sobre cómo abordar este punto que está en contención. Obviamente la dificultad aquí es cómo se determina cuál es esa opinión, porque aquí sí tengo una diferencia tal vez con la profesora Maya Alves. No sé si son los constituyentes indígenas los llamados a resolver esta cuestión. Obviamente van a tener una opinión muy importante, pero a mí la pregunta esencial es
cómo resolvemos la cuestión de, si de cómo conversa, por decirlo así, el mecanismo de escaños reservados, que es una forma de implementación del convenio 169 y la lógica y los principios de participación que lo subyacen, con el proceso constituyente y el deber de consulta que hemos estado conversando. Y cierro con una idea final. Lo más importante me parece a mí, y en esto nuevamente concuerdo con la profesora Maya Alves, me parece que tenemos que pensar este tema con miras a, entre comillas, proteger, si me permite la expresión, el debate constituyente y pensar cómo hacer un abordaje que le dé legitimidad a la nueva constitución. Si vamos a hacer una nueva constitución con participación de los pueblos indígenas a través de escaños, que es un hecho histórico, más allá de las diferencias que vamos a tener sobre algunos hechos del proceso, creo que para todos nosotros es muy importante que pensemos en cómo resolver esta cuestión que estamos discutiendo hoy, de un modo que permita robustecer el proceso constituyente y que lo que salga ahí tenga la mayor legitimidad posible. Y al final, después de la ronda de 5 minutos, voy a dar un par de ideas sobre cómo creo yo que se podría dar cumplimiento a la consulta, si es que así se decidiera, durante el proceso constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Le damos la palabra ahora a Antonia Rivas. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias, Fabián. Y buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias también, aunque soy de la casa, al CIR por la invitación. Claro, yo también estoy convencida que este es un debate que fue dejado de lado en la discusión de los escaños reservados, y eso a mí me parece que es parte del diagnóstico inicial de cómo los pueblos indígenas han sido bien dejados de lado en las discusiones políticas desde el principio, desde los orígenes de esta república. Entonces, no se consideró, y es bien paradójico, ¿verdad?, que ahora estemos hablando de escaños reservados, pero en el momento del acuerdo de noviembre o en los inicios, todo lo que se demeró, el proceso de creación de los escaños reservados, mostró un poco ese diagnóstico de que hay un desconocimiento de las obligaciones internacionales respecto al derecho de la consulta. Acá me gustaría solo simplemente, por ejemplo, yo seguí atentamente, y sé que varios también, el debate sobre los escaños, y la ministra Rubiral hablando cuando le decían, bueno, pero ¿por qué no presentan ustedes indicaciones respecto a esto? Le preguntaba al presidente de la comisión, y la ministra Rubiral decía que si ellos presentaban una indicación tenía que ser consultada. Y a mí eso se me quedó dando vuelta todo el tiempo, porque finalmente era como que si el Parlamento presentaba indicaciones no tenía que ser consultada, pero si lo presentaba el Ejecutivo tenía que ser consultada. Y lo dijo varias veces, ¿verdad?, desconociendo de manera bien importante que la obligación de consulta es una obligación estatal, que no tiene que ver con los poderes, y eso es súper relevante de considerarlo ahora, sobre todo cuando nos encontramos en un momento constituyente. No porque haya un reglamento de consulta que obliga a ciertas instituciones del gobierno a consultar, significa que las otras instituciones no tengan la obligación de consulta. Como bien decía Sebastián, una medida legislativa, ¿verdad?, no le pone apellido a quién hace esa medida legislativa, y eso yo creo que es algo relevante. Pero bueno, dejando eso de lado, y lo vamos a ver, a pesar de las dificultades, y en esto concuerdo con Sebastián Donoso, se aprobaron 17 escaños reservados que sin duda ponen a Chile en la vanguardia en materia de participación de los pueblos indígenas. Un análisis comparado cualquiera que se haga, excepto quizás podríamos considerar el caso de Nepal, que no es un poco ajeno, ¿verdad?, pero en el resto de los casos, en convenciones constitucionales o asambleas constituyentes, en general los pueblos indígenas no tuvieron participación más allá de reservada, más allá de la participación, por ejemplo, en Bolivia, que fue muy alta, pero entraron a través de partidos políticos. Pero la pregunta entonces que cabe hacernos aquí, la pregunta por la que estamos haciendo, yo creo que todos tenemos en mente, es si finalmente los escaños reservados, los 17 escaños reservados, son suficientes o no para entender cumplida, entre comillas, la obligación de la consulta. A mi juicio, no, ¿verdad? Pero ello no implica y acá hay que configurar varias cosas. De alguna manera tenemos los representantes indígenas electos en un proceso participativo, y no se puede menospreciar su participación y su representación como representantes de pueblos indígenas, y eso es súper importante. O sea, están representados los 10 pueblos, y eso es algo que no se puede negar. Sin embargo, el objeto de la consulta, a mi juicio, es propiciar, bueno, yo estoy muy de acuerdo con la profesora Maya, ¿verdad?, que los objetos de la consulta son varios, dependiendo de donde uno lo mire, y me parece fundamental y interesantísima. Voy a llegar a leer el paper, ¿verdad?, porque me parece fundamental, pero yo creo que la idea de lo que estamos hablando es de propiciar un diálogo intercultural,
¿verdad? Y ese diálogo intercultural puede ser mirado, como decía, desde la autodeterminación o mirado desde la participación. En general en Chile, en términos legales y desde la OIT, se ha visto desde la participación indígena y desde la idea de esta idea piedra angular que protege los derechos e intereses cada vez que se prevean medidas legislativas, siempre con esta idea de alcanzar acuerdos. Entonces, esta idea tiene como dos patas. Una parte la idea de la participación política, y acá estoy mezclando consulta y participación para los expertos, ¿verdad? Pero la idea de la participación política y por otra la idea de un mecanismo para proteger derechos y intereses de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que ahí tendríamos que entrar a distinguir de alguna manera qué es lo que buscaríamos con la consulta en el proceso constituyente. Yo creo que es importante entonces volver a enfatizar que los representantes de los pueblos indígenas son legítimos representantes de los pueblos indígenas, pero eso no obsta que hayan requisitos adicionales que cumplir en el momento de hacer una consulta. Yo creo que entonces en materia de nueva constitución, como lo han dicho los dos expositores anteriores, estamos apostando por una nueva forma de relacionarnos con los pueblos de Chile, con unas nuevas reglas de convivencia, con una nueva forma de establecer el poder político de los pueblos indígenas en ese sentido. Y esto obliga, y nos obliga, creo yo, y nos encontramos en este momento, a hacer bien las cosas. Y hacer bien las cosas, a mi juicio, requiere dos cosas. Por una parte, establecer canales importantes de participación indígena durante el funcionamiento de la Convención Constitucional. Yo creo que eso es fundamental. Se va a discutir y se va a discutir en el reglamento probablemente la participación ciudadana, como será, si las asambleas o las audiencias o las vueltas, y ahí lo veremos, ¿verdad? Pero yo creo que tiene que haber una participación diferenciada a la que no solo están obligadas los representantes de los pueblos indígenas electos, sino que también están obligadas el Estado en general. Entonces yo creo que ahí se tiene que establecer asambleas territoriales, ahí se tendrá que establecer la forma, pero en el reglamento tiene que haber una estructura clave mediante la cual finalmente los constituyentes y la ciudadanía en general pueda manifestarse, pueda opinar, pueda presionar también sobre los contenidos constitucionales en materia de pueblos indígenas. Eso es una parte y es un temazo, ¿verdad? Es un tema súper relevante de discutir y que tiene que ser determinado en las primeras sesiones cuando se haga el reglamento. Entonces yo creo que es fundamental que aquellos que participen tengan muy claro que esto es fundamental. Y por otra parte, creo que también, y no habría que dejar de lado, la posibilidad de pensar en una consulta sui generis, una consulta distinta sobre el contenido final. Ahora, esto trae dificultades, ¿verdad? Dificultades más bien políticas, de tiempo, que son las mismas dificultades que hubo en los escaños, cuando lo dejamos para el final, cuando lo consultamos, cómo lo hacemos, y hay una dificultad adicional que tiene que ver que si lo hacemos antes del plebiscito ratificatorio, no se puede cambiar el texto. Entonces ahí tenemos una duda, una duda en términos materiales de cómo hacer esta consulta, que los pueblos indígenas tengan efectivamente la posibilidad de poder participar en la reacción. En ese sentido yo creo que ahí hay un desafío legal importante que hay que verlo. Y otra cosa también, y comparto con Sebastián la importancia del antecedente del proceso de participación del gobierno de la presidenta Bachelet. Yo creo que en su imperfección hay dos cosas súper relevantes. Uno es como insumo del proceso, o sea, como insumo de las demandas, de lo que se dijo, de las demandas de los pueblos, de qué era lo que se quería decir, y en ese sentido me parece ineludible verlo, y me parece ineludible también ver los acuerdos, ver lo que se acordó, y ver los compromisos, como decía, que se hicieron. Ahora, ese es un mínimo, es un piso mínimo en el sentido de que puede sentar las bases sobre la discusión. Y también me gustaría destacar el mecanismo de participación de ese proceso. Yo no dejaría de lado la idea de cómo se hizo los encuentros, primero los encuentros locales, yo creo que quizás nos podríamos saltar esa etapa, ¿verdad? Pero la idea de la ciudadanía territorialmente organizada para llevar a esto. Entonces yo creo que finalmente tenemos, y con esto termino, tenemos que darle mucha importancia, creo yo, en este caso al proceso de participación,
al proceso de que la ciudadanía participe y que sean de alguna manera una participación constante, una participación donde los constituyentes lleven la información, debatan los temas, discutan los planteamientos y que además de alguna manera sea vinculante, ¿verdad? O sea, no sé si vinculante en el sentido que se vote y se acuerde algo, pero sí vinculante en términos de reconocer cuáles son las demandas y la idea de la retroalimentación entre los constituyentes indígenas y el resto. Con eso termino, ¿verdad? Me parece fundamental este debate, me parece fundamental además tener claro que este es un deber, y también tener aquí la flexibilidad necesaria para entender cómo se cumple en un proceso sui generis distinto, ¿verdad? Que no se ha hecho antes y que para el cual se requiere sin duda una nueva mirada sobre la relación con los pueblos indígenas, en el cual entendamos que son agentes políticos, ¿verdad? Y no solo sujetos a preguntas de participación sin posibilidad de incidir en el debate. Yo creo que ahora vamos a ver realmente la fuerza política y la agencia que van a tener los pueblos, no solo con los escaños reservados, también, sino con las discusiones en sus propios territorios. Muchas gracias, Antonia. Vamos a darles paso ahora a Salvador Villaleo. Salvador. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un debate crucial. Lamentablemente parece un debate que debíamos haber tenido antes a propósito de los escaños, pero se nos viene encima ahora la convención y con todas las dudas que se nos presenta si lo que se logró como escaños va a ser suficiente para resolver no tanto, o sea, por cierto son importantes las preguntas jurídicas, pero yo creo, o al menos para mí, son más importantes las preguntas políticas. Esto es, si vamos a construir un Estado legítimo en que sean parte de los pueblos indígenas como sujetos de pleno derecho o no, digamos, y de paso resolver los conflictos que estamos lastrando hasta el día de hoy. Entonces, quisiera partir primero distanciándome un poco, haciendo una abstracción de mi faz jurídica, digamos, y distanciándome un poco de este debate que apasiona a los leguleyos, partidarios de la visión normativista del derecho, acerca de cuál es el significado normativo de la consulta indígena. La verdad, yo creo que me interesa más cuál es el efecto, digamos, la interpretación real, digamos, que ha tenido la consulta indígena y desde el envolvimiento que he tenido en años recientes con diversos pueblos indígenas que han evaluado el proceso, cómo se han implementado las consultas indígenas en los distintos marcos normativos de América Latina. Y es claro que se trata de un derecho que fue incorporado en otros países mucho antes, digamos, incluso muy temprano, muy cercano a la firma del mismo convenio, 169, pero un rasgo común, digamos, que quizá en Chile esto es más acentuado, pero el vaciamiento de sentido de la consulta, es decir, que la consulta se ha ido degradando en su implementación y en la medida que los estados lo han tomado más bien como un conjunto de procedimientos para obtener un licenciamiento social para proyectos de inversión o para cambios políticos, digamos, que se hacen a través de ciertas normas, y no como un derecho. Cualquiera que se le quiera adjudicar el contenido de ese derecho no ha perdido significado como un derecho. De allí que los pueblos indígenas o originarios han ido acudiendo cada vez más a buscar una construcción política que responda más bien a un concepto en ejercicio, un concepto práctico de libre determinación. Y esto es lo que se ha llamado el constitucionalismo indígena. Esto es el protagonismo que los pueblos indígenas asumen como actores en procesos de transformación constitucional, a veces por varias fases, a veces en un momento determinado, pero que han logrado tomar un protagonismo, y en este protagonismo los pueblos indígenas se han convertido en agencias o en agentes transformadores de los países, digamos, no solo su propia situación, y luego han producido estos contenidos textuales en diversas constituciones que han establecido regímenes autonómicos, la libre determinación o incluso el concepto de plurinacionalidad. Entonces, en este sentido, este volcamiento hacia el constitucionalismo indígena ha sido impulsado también por este vaciamiento de contenido de la consulta. Entonces tenemos acá
la paradoja, digamos, en la situación chilena, que el único marco normativo que establece derechos más relevantes para los pueblos indígenas, precisamente el Convenio 169 a través de la consulta, pero la expectativa de este proceso constituyente es que este proceso constituyente tiene, digamos, tiene una suerte de promesa de realizar demandas de libre determinación de los pueblos indígenas, que en el caso de Chile, el pueblo mapuche y los otros pueblos, en particular el pueblo mapuche, al que yo pertenezco, viene demandando con claridad desde la dictadura, o sea, desde los años 80, la autonomía y la libre determinación son el marco, digamos, simbólico de significado político hegemónico en el discurso del pueblo mapuche. Entonces, en este sentido, el desafío era cómo ejercer o empezar a construir como un actor de transformación esa libre determinación, y frente a un marco de consulta indígena que está bien degradado en el resto de América Latina, pero en particular en Chile. En Chile, digamos, la consulta indígena en general no tiene buena fama, merecidamente, porque se ha implementado de una manera limitativa por los gobiernos, por todos los gobiernos, desde que se ratificó el convenio, y entonces, digamos, representa el único derecho, pero un derecho que se transforma más habitualmente en una fuente de conflictos antes que de soluciones como teóricamente debería proveerse. Entonces, en ese sentido, frente a esta, digamos, paradoja, dentro del liderazgo político indígena, bueno, aparte hay una división clara inicial entre los que tomaron el proceso constituyente que se abrió con el estallido social como una oportunidad para mejorar el estatus de los derechos de los pueblos indígenas dentro del país, y otros que desecharon esta posibilidad muy al inicio, digamos, o sea, los que quieran participar en el proceso y los que no quieren, dentro de los que determinaron que sí el proceso constituyente era relevante para participar, se enfrentó este dilema, y este dilema se trató de resolver buscando la mejor medida que permitiera que los pueblos indígenas fueran reconocidas como una agencia de transformación. Entonces, en esto consistió la lucha que se duró durante todo un año por los escaños reservados. Cómo generar condiciones que efectivamente reconocieran la posibilidad de que los pueblos indígenas fueran un agente transformador y no simplemente un agente decorativo, digamos, un accesorio dentro de lo que iba a ser el debate constitucional. Entonces, se llegó a un tipo de acuerdo que es bastante limitado, digamos. Recién, digamos, estuve conversando ayer con personas que me contaban, por ejemplo, los mapuches huilliches de Magallanes estaban muy enojados porque no pudieron presentar candidatos, y además el CERVEL estaba interpretando que tampoco podían votar y que se sentían completamente excluidos. Por cierto, también se sintieron muy excluidos los afrodescendientes. Eso por poner solo algunos ejemplos de estos bordes de exclusión que tuvo el acuerdo de los escaños reservados. Pero ahora la idea es cómo los escaños reservados efectivamente se transforman en una agencia de transformación, una posibilidad de agencia de transformación, y luego si esto agota o satisface todas las necesidades desde el punto de vista político efectivo de las demandas de los pueblos indígenas, al menos de los que optaron por participar dentro de este marco de cambio constitucional. Mi respuesta es claramente que no lo agota, no solo por como decía, el debate jurídico normativista de que evidentemente el artículo 6º del Convenio 169 establece una condición que evidentemente una nueva constitución, ya se lo dejó muy claro el relator Anaya hace 10 años atrás, por una consulta del mismo Estado de Chile. Claramente una nueva constitución satisface las condiciones para que sea exigible una consulta indígena. Pero ¿cuál es el significado de esta consulta indígena en términos políticos? En términos políticos significa que una nueva constitución no solo se redacta por aquellos que tienen el poder de redacción o de voto, sino que una nueva constitución es fruto de la deliberación del sujeto político en pleno, o del conjunto de los sujetos políticos en pleno. En este caso, los pueblos indígenas no basta que deliberen por ellos en un marco o en una casa de deliberación como sería la Convención Constitucional
sus representantes legítimos, que serían los escaños reservados, sino que se necesita que los pueblos indígenas, para que haya legitimidad de parte de los pueblos indígenas al nuevo orden constitucional, hagan su propia deliberación constitucional. Y esto es algo que podría permitir una consulta indígena construida en términos que efectivamente puedan dar curso a esta deliberación constitucional propia de los pueblos indígenas. En este sentido, más allá que yo estoy de acuerdo con el significado normativo que impone que tanto, digamos, estoy de acuerdo con que los escaños reservados debieran haberse consultado y que de hecho no se consultaron, y estoy profundamente de acuerdo con que la Constitución en cuanto a legalidad va a tener un vicio de legalidad si es que no hay una consulta previa, y previo significa antes de que se termine de redactar la Constitución, porque eso determina el carácter previo, antes que se haya tomado una decisión o antes que esta decisión esté en condiciones ya en que no pueda ser cambiada. Tiene que haber una consulta en busca de un acuerdo. Eso es lo que establece el convenio y eso es lo que tiene que suceder. Pero a mí me importa que el significado político de la consulta que debería tener lugar tiene que ser en el sentido de proveer la posibilidad de una reflexión constitucional propia de los pueblos indígenas a través de sus propios mecanismos de deliberación, y allí esto no solo no contradice los escaños, yo creo que los escaños tienen que tener aquí un lugar, es decir, tienen que ser ellos intermediarios dentro de esta deliberación, es decir, van a ser los representantes de los pueblos indígenas, pero no creo que, al menos desde la perspectiva política, si bien jurídicamente va a ser así, no van a tener un cheque en blanco de parte de los pueblos indígenas, sino que deben ser los intermediarios, los canales que permitan conectar la deliberación que ocurre en la convención con una deliberación propia de los pueblos indígenas. Yo creo que ese es el sentido político que debería tener una consulta. Entonces, yo creo que esto se tiene que reconocer y se tiene que reconocer el reglamento de la convención. Me imagino que la convención tendrá una estructura de comisiones, de divisiones funcionales de trabajo. Me imagino que los escaños indígenas formarán una comisión de pueblos originarios, pero más allá de las comisiones, me imagino que los pueblos indígenas, los representantes participarán en otras comisiones también, porque los pueblos indígenas tienen mucho que aportar al resto de los debates constitucionales del país, pero en el caso propio de los contenidos indígenas, tiene que haber una comisión que maneje los mismos representantes indígenas, y en ella tiene que radicar un procedimiento especial que tiene que ser una consulta indígena previa, anticipada al fin de los trabajos de la convención, para generar esta propuesta final que después pueda votarse como parte, digamos, sobre todo los contenidos, estamos hablando de los contenidos que afecten directamente o susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, que son los que tienen que consultarse. Entonces, antes que esto se vote en la convención, debería haber una consulta previa que debería ser orientada por una comisión indígena, y en esa comisión deben tener un rol los escaños, pero la sola existencia de los escaños no satisface la necesidad ni jurídica ni política de la digamos, de legitimación indígena. Otra cuestión importante es que evidentemente la participación no solo tiene que ser de los pueblos indígenas, sino que la participación tiene que ser una característica general de la convención. Entonces, un reglamento va a tener que establecer formas de participación de distinta índole, territorial, online, en fin, de distintas formas, y dentro de esa forma de participación tiene que contemplarse, digamos, la diferenciación de la participación propiamente indígena. Y un elemento clave también de esta participación y de la consulta es sin duda la transparencia. No va a servir de nada ni una consulta, ni formas de participación activa de la ciudadanía, si es que no existe el más alto estándar de transparencia del trabajo de la Convención Constitucional. Para los pueblos indígenas importa mucho que sea una transparencia que se llama de 360 grados, es decir, una completa transparencia de la forma en que se trabaja, de cómo, de cuándo, cómo, quién elabora cualquier documento de trabajo desde su inicio hasta la forma final. Es decir, la completa trazabilidad del trabajo documental de la convención, la completa trazabilidad de todos los diálogos que se hagan dentro de ella, porque no queremos que en esto los pueblos indígenas, yo lo escucho, digamos, a los dirigentes insistir
con mucho énfasis. No queremos, digamos, que nos hagan un simulacro de diálogo cuando en realidad los contenidos de la Constitución se están elaborando, sobre todo a través de lobbies oscuros que hagan las empresas extractivas, que son las que tanto daño han hecho, digamos, a la identidad y a los territorios de los pueblos indígenas. Entonces, no va a servir de nada, ni consulta ni participación, si no hay transparencia 360. Eso también tiene que ser un contenido fundamental que debe reflejarse en el reglamento de la convención. Bien, Salvador, muchas gracias por tus reflexiones. Ahora vamos a dar paso nuevamente en la segunda ronda. Cada uno de ustedes va a tener 5 minutos, ¿no es cierto?, para expresar sus opiniones. Pero antes de eso, solo quisiera agregar un punto más, que más allá del debate jurídico que ustedes están presentando, habría que tener en cuenta también la dimensión, digamos, los graves problemas de legitimidad que tiene el sistema político en su conjunto en este país. Y este proceso constituyente transcurre en un problema de representación y legitimidad bastante importante. Entonces ahí yo levanto la pregunta, si bien parece haber un consenso en que los escaños reservados es una condición necesaria, ¿no es cierto?, para otorgarle legitimidad a este proceso, la cuestión es si es suficiente. Y ahí también entra esta justificación de por qué es necesario, tal vez o no, dependiendo de las posiciones de cada uno, considerar el convenio 169. Pero yo quisiera, si es que es posible, escucharlo también referirse al problema de los eventuales conflictos que puedan suceder, ¿no es cierto?, si es que tenemos un proceso constituyente que no logra resolver estos problemas de legitimidad y de representación que estamos atravesando como país. Así que ahora le doy la palabra a Amaya, 5 minutos. Con esa pequeña pregunta, 5 minutos, Fabián. Pucha, si yo tuviera esa bolita, Fabián, quizás no estaría aquí. O sea, te encuentro razón, agradezco las palabras de mis colegas previos, pero yo quiero hacer un punto. A mí me parece que el proceso constituyente indígena bajo la presidenta Michelle Bachelet fue un ejercicio muy interesante, muy innovador, único, ¿no es cierto?, en la historia constitucional previa chilena, pero yo diría que al igual que el resto de la Constitución es un proceso fallido. O sea, la Constitución terminó en una propuesta que fue presentada al Congreso Nacional y que todavía está en primer trámite. O sea, evidentemente, desde el punto de vista político, como lo indicaba Salvador, es un proceso fallido, con todas sus luces y sus sombras. Podrá servir de enseñanza, podríamos aprender cómo no hacer que un proceso que convoca 220 delegados termine siendo firmada el acta por 34 y aparezca el ministro a las 4 de la mañana a tomarse la foto y se dé como un proceso, digamos, bueno, adecuado. O sea, yo creo que ahí falló evidentemente el estándar. Yo participé en ese proceso, Salvador participó en ese proceso, yo entiendo que Antonia también, quizás Sebastián también, no lo sé, pero 3 de 4 aquí tengo la certeza que estuvimos involucrados en ese proceso y seguramente se hicieron cosas bien, pero claramente también hubo algunas ausencias muy graves, entre ellas que políticamente es un proceso, digamos, fracasado, yo diría. Entonces, evidentemente la nueva constitución, la que va a reemplazar a la constitución de 1980, tiene que tener su propio proceso de consulta indígena. Los contenidos de esa nueva constitución tienen que estar sometidos a consulta indígena. Yo también estoy de acuerdo que los constituyentes indígenas van a ser el punto de contacto, podríamos denominar la bisagra, pero la participación indígena no está suplida por los constituyentes indígenas. Tiene que haber un proceso de consulta que involucre a todos los pueblos originarios en su conjunto, es un derecho colectivo. El constituyente indígena no puede hablar a nombre del colectivo, podrá ser en el fondo el punto de contacto, pero evidentemente tiene que tener un proceso adecuado, que además estoy de acuerdo que debe quedar en el reglamento. Esto no puede estar simplemente entregado a la buena voluntad de cuando se les ocurra hacerlo, que seguramente va a ser una semana antes que se venza el plazo. Esto tiene que estar el día 0, el día 1, cuando se instale la convención constitucional, tiene que ir asociada a un proceso que desde el minuto 0 tiene que debatir. Y lo otro que quiero señalar, que me parece que en buena medida el reconocimiento de pueblos originarios en la nueva constitución no puede limitarse solo a una declaración, por ejemplo, en las bases de la institucionalidad, de que Chile reconoce a diversos pueblos originarios. Eso sería evidentemente una especie de minimalización o folclorización de lo que se espera, porque eso sí lo aprendimos del proceso constituyente de Bachelet, hay que tocar la sala de máquinas. O sea, aquí
la parte orgánica de la Constitución, tiene que hablar de autonomía, de autodeterminación, ojalá incluso elevar la consulta indígena a un artículo de la Constitución, ojalá incorporar el veto indígena, como lo señala la declaración del año 2007 de Naciones Unidas en un documento de soft law. Podría perfectamente hablar de un sistema de representación especial en materia de cargos de elección popular o cuotas indígenas, reconocer el pluralismo jurídico, la jurisdicción indígena, una distribución propia del poder territorial e incluso, evidentemente, abrirse a modelos de desarrollo plurales que reconozcan las cosmovisiones. Eso solo en la parte orgánica, pero también hay que abordar el catálogo de derechos fundamentales. Y ahí el catálogo de derechos fundamentales tendríamos mucho que decir. O sea, lo que quiero decir es que el reconocimiento es mucho más complejo. No va a bastar con que se nombre, sino que tenemos a tener que abordar la distribución en el fondo orgánica del poder, la horizontal entre los órganos del Estado y el catálogo de derechos fundamentales. Porque si vamos a poner un principio general de pluralismo o de plurinacionalidad o de reconocimiento de coexistencia de pueblos indígenas junto a la población chilena, es realmente un paso relevante. No sé, Fabián, si lo va a hacer el texto el cambio. Las constituciones también son procesos. Las constituciones después tienen generaciones de implementación. Pienso que va a ser un punto de quiebre en la historia constitucional chilena y seguramente los frutos no los vamos a ver ninguno de los que estamos aquí, lo verán nuestros nietos, pero creo que es urgente hacerlo. Creo que es un cambio necesario, creo que si se hace bien va a estar dotado de legitimidad y ojalá de verdad sea un nuevo pacto en el sentido de abrir espacio a la diversidad que siempre ha existido, Fabián. Es decir, el problema, y con esto termino, es que el derecho ha estado al servicio de esta invisibilización, el derecho ha estado al servicio del despojo de los pueblos originarios. Entonces yo creo que es momento que al menos el derecho constitucional dé un giro para como norma fundamental establecer unas nuevas reglas del juego. Y después habrá que hacer un esfuerzo por armonizar toda la legislación que viene hacia abajo, porque todo el resto de las normas van a quedar vigentes y entonces hay un deber de adecuación en torno a la norma fundamental del resto de la legislación vigente. Bien, Amaya, muchas gracias. Sebastián, 5 minutos. Gracias, Fabián. Y bueno, también gracias a todos los colegas con los que comparto este coloquio y también las preguntas que se han formulado. 4 ideas quiero compartir, muy, muy rápidas. Lo primero es manifestar mi desacuerdo con lo que acaba de decir Amaya respecto al tema del proceso constituyente de Michelle Bachelet. Yo creo, creo que es muy peligroso que los académicos y los políticos nos sintamos con el derecho y en la posición de poner en cuestión los resultados de un proceso de consulta, por más que nos merezcan reparos, alguna, o más bien que tengamos observaciones a la forma como se hicieron. Finalmente los procesos de consulta tienen una institucionalidad, esa institucionalidad existe en la Organización Internacional del Trabajo, están también los tribunales de justicia. Me parece que es muy peligroso para un país y me parece que es además un mal negocio para la consulta como institución, el que ex post distintos actores nos sintamos con el derecho a decir este es un proceso fallido y por lo tanto no lo tomo en cuenta. Otra cosa es decir que nos pongamos todos de acuerdo que es procedente y es bueno para Chile que la nueva constitución se somete a un proceso de consulta indígena más allá de que se hizo este otro proceso. Pero creo que la afirmación de que es un proceso fallido y que por lo tanto dar a entender que no se le toma en cuenta me parece que es complicado para la consulta como institución. Y quiero decir que a mí me preguntaron a inicios de este gobierno qué opinión tenía yo sobre el valor de ese proceso. Y no compartiendo necesariamente lo que resultó de ese proceso, ni la forma como se hizo, mi respuesta fue categórica, por supuesto. Es un proceso de consulta, tuvo acuerdos. Esos acuerdos son vinculantes para el Estado de Chile, más allá de que yo pueda tener alguna observación al respecto a cómo se hizo. Así es que quería partir por eso. Segundo, creo que también tenemos que ir de a poco, digamos, arreglando los problemas que van saliendo del camino. Yo entiendo que han habido algunos problemas hubo problemas con la inscripción de candidaturas por parte del pueblo Chango, el pueblo Coya, el pueblo Cahuéscar y el pueblo Yagán. Me parece de primerísima importancia que logremos resolverlo de un modo institucionalmente robusto, porque lo que no nos puede pasar es que algún pueblo indígena quede sin representación a través de escaños reservados en el proceso constituyente. Me parece que es de primera urgencia que veamos todos juntos cómo resolvemos aquello. Es un tema, es una pelota que está dando bote en este momento y insisto, me parece que es muy relevante que podamos abordarlo. Tercero,
Tomo un punto que mencionó Salvador que me parece de mucha importancia. El pueblo tribal afrodescendiente fue reconocido por ley hace un par de años, y el proyecto de ley que lo reconoció señaló expresamente que tenían el derecho de consulta. Creo que ahí hay una razón, tal vez una muy buena razón, para pensar en la importancia de un proceso de consulta del texto que se discuta en el constituyente, porque lo que no debiera pasar, ya que el pueblo tribal afrodescendiente no va a tener escaños, no tiene escaños reservados, tiene el derecho a consulta y por lo tanto ese derecho de algún modo debiera cumplirse durante el proceso constituyente, y creo que hay una buena razón para darle una vuelta de tuerca a eso. Y por último, respecto al momento, lo voy a compartir al principio, pero lo comparto ahora. A mí lo que me hace sentido, creo que algo de esto decía Antonia, es que en algún momento del trabajo del constituyente, tal vez digamos a medio camino, no sé, va a haber que terminar el momento más exacto, se pueda hacer, por decirlo así, un alto y generar un proceso de consulta que permita efectivamente insumar y recoger, digamos, lo que de ahí salga en el texto final, porque comparto con Antonio que lo que no se puede hacer y no tiene ningún sentido hacer es que la consulta sea después del trabajo del constituyente y antes del plebiscito ratificatorio, porque ahí ya no hay nada que modificar. Va a estar en los textos aprobados con los 2/3 y no va a haber espacio para hacer nada. Entonces creo que si tiene algún sentido hacerlo en algún momento, lo tiene durante el trabajo del constituyente y en un momento que permita efectivamente recoger lo que salga del proceso en el texto final. Eso, gracias. Gracias, Sebastián. Antonio. Gracias. Tenía varias cosas que decir, la verdad, pero me gustaría, claro, hacer unas apreciaciones sobre, más allá de lo legal, sobre el sentido político y la importancia que tiene la idea de consulta y replantearnos efectivamente nuevamente qué es lo que se busca y el objetivo de consulta. Yo siento que yo lo he denominado medio peyorativamente la idea de la consultivitis, ¿verdad? Y lo he dicho varias veces, pero esta idea de que en Chile lo que se hace a veces y en gran parte es una consulta por consultar, ¿verdad? Esta idea de que se consulta cuando todos realmente saben que las opiniones no van a incidir, que no hay veto, que no es necesario llegar al consentimiento. Entonces ahí siento yo que hay, como muy bien decía Salvador, una deslegitimación de la idea efectivamente de para qué sirve y qué significa la consulta. Y yo por eso creo que, y volviendo a la idea de que acá de lo que se trata es de devolverle legitimidad, bueno, en el caso en general de los pueblos indígenas, más que devolverle, es iniciar un camino de legitimidad que no existía, y en cambio en el tema, en la política se la podremos devolver, ¿verdad? Pero en el tema de los pueblos indígenas es entregarle finalmente agencia y legitimidad a la posibilidad de discutir y de ser incidido. Entonces yo sería muy cuidadoso, y en eso comparto plenamente con Amaya y Salvador, de que esto efectivamente sea, que exista la posibilidad de incidir, que exista la posibilidad de ser parte de esa discusión, no solo como esta idea acabo de leer, ¿verdad? Esta idea del saludo a la bandera, efectivamente, ¿verdad? Que no sea un saludo a la bandera, que no sea simplemente esta idea de, bueno, hicimos la consulta y todo bien. Yo estoy de acuerdo con Amaya que el proceso de Bachelet fue triste, no solo, y fue a mí lo que más tristeza me dio del proceso de Bachelet, es que finalmente de un proceso político con varios problemas, ¿verdad? Muchísimos problemas. Yo fui observadora del proceso, pero con muchos problemas. Finalmente lo que pasó fue un texto, por dos partes, un texto constitucional que no reflejó los acuerdos, que eso yo lo que encuentro lo más dramático de todo. O sea, finalmente después de todo un proceso político se presentó una constitución 2 días antes de que terminara el gobierno de la presidenta Bachelet, que no reflejó los acuerdos, ni siquiera los acuerdos totales. Y eso yo lo encuentro muy complejo, pero por otra parte, esa idea de que era una constitución que estaba un poco destinada al fracaso, evidentemente le resta legitimidad al proceso en sí mismo. Lo que yo quería destacar, y verdad, para que Amaya no me mire con cara rara, ¿verdad?, es el mecanismo, ¿verdad? Yo creo que el mecanismo tuvo cosas que hay que rescatar.
¿verdad? Y la participación en ese mecanismo yo creo que es relevante en este proceso, sobre todo por la idea de la participación territorial. Y yo creo que eso es lo más relevante. O sea, por una parte, y vuelvo a enfatizar, no restarle legitimidad a las personas, a los representantes indígenas que están en los escaños reservados. Yo encuentro que es súper importante darles toda la fuerza de la representación que van a tener, pero por otra parte también no olvidar y tener de lado la capacidad de incidir y de responder y de tener la transparencia que hablaba Salvador y la importancia de que se vuelva al territorio, se dé esta fuerza, esta retroalimentación, esta capacidad de incidir y volver. Y quiero insistir entonces que acá estamos hablando de un proceso inédito, en el cual tenemos por primera vez la capacidad, creo yo, a pesar de que ya hay, ¿verdad? Hay muchos pueblos y acá me imagino que habrán comentarios que digan que esto falló desde el principio, ¿verdad? Que yo no estoy de acuerdo, pero sí creo que siempre vamos a estar lidiando y trabajando con la desconfianza. Es imposible remediar la desconfianza en un proceso como este después de siglos de opresión, de abuso y de desconocimiento. Yo no creo que de la noche a la mañana en una convención constitucional que podamos remediar esos problemas, pero sí creo que podemos empezar a sentar las bases de la posibilidad de llegar a acuerdo y de diálogo. Y con esto termino. Yo creo que el proceso constituyente es un primer paso. En el caso de los pueblos indígenas se requieren también reparaciones, se requiere la idea de la justicia, de la reparación, y eso es un trabajo que ningún gobierno se ha dado la tarea y que no es de un gobierno, sino que es de varios y con presupuestos que exceden a la capacidad de un gobierno. Entonces yo creo que quizás, y tengo la esperanza en este optimismo irremediable que tengo, de que esto sí sea el primer avance y el primer paso en el reconocimiento de autonomía, de autodeterminación, y finalmente nos reconozcamos como un país plurinacional que en los hechos lo somos, pero que el derecho, como siempre y como tanto, se ha negado en reconocer. Muchas gracias, Antonia. Salvador, 5 minutos. Ya. Bueno, primero, como para ir derechamente a la pregunta acerca de la relevancia que puede tener la Constitución para resolver los conflictos y los problemas que tenemos, hay que tener presente una cosa. Las constituciones, las leyes no lo son, y tampoco son las constituciones soluciones mágicas que van a resolver de inmediato o van a resolver por completo todos los problemas que lastramos desde que existe el Estado chileno y que se construyó en contra de los pueblos indígenas, y todas, digamos, la forma en la cual los pueblos indígenas han sido excluidos y, digamos, todas estas deudas, por lo que Antonio llamaba la reparación de los pueblos indígenas. Esto no va a resolverlo la Constitución de inmediato y por completo, pero la visión optimista espera que se lleguen a tomar acuerdos y se genere un clima de diálogo que sea un vector para que a partir de allí se generen cascadas de diálogos y acuerdos en todos los niveles del país. Es decir, a partir del gran diálogo constitucional, donde los pueblos indígenas, gracias a los escaños, gracias a la consulta que tiene que suceder, concurran y puedan dialogar, digamos, con igual poder que el resto de la sociedad chilena, puedan producirse diálogos y acuerdos que sean relevantes y que marquen otros procesos de diálogo y acuerdos donde todo el resto de la sociedad dialogue, incluyendo y sobre todo, digamos, creo que es muy importante que los actores empresariales puedan dialogar con los pueblos indígenas y en general el conjunto, digamos, de los agentes estatales puedan dialogar. Esta visión, digamos, relativamente optimista, creo que hay que complementarla con otra visión. Yo creo que quisiera dar entonces un contrapunto a lo que decía Antonio, porque en los últimos días, digamos, se me ha presentado y he estado en varios diálogos donde he visto algo que no había visto desde octubre. O sea, en octubre, con el contundente triunfo de la apruebo, la nueva Constitución, ha habido un desborde de optimismo de lo que puede significar el proceso constituyente para la transformación de Chile en varios aspectos que requieren transformación, en particular en la relación con los pueblos indígenas. Yo mismo he sido un muy optimista preconizador de que si uno esperaba una solución política que se distanciara de la solución de seguridad que han tomado todos los gobiernos transversalmente hasta la fecha, esto se podía encontrar en el debate constituyente.
Sin embargo, ante las configuraciones que vimos de las listas de constituyentes hace algunos días, donde hay una excesiva participación de la farándula, de influencers, de personas famosas, sin digamos, un arraigo, digamos, una base que los haya seleccionado, y frente, digamos, a también la radicalización o, digamos, polarización de posiciones. Entonces, por primera vez escuché de que alguien hablaba de la posibilidad de que la Convención Constitucional fracasara. Entonces, de que la Convención Constitucional no llegara a puerto, o tuviera resultados que no fueran satisfactorios en varios planos para resolver los graves conflictos que tenemos en la sociedad, incluyendo el de pueblos indígenas. Entonces, es la primera vez que yo lo escuché, y la verdad se me hizo verosímil viendo todo lo que ha pasado en estos últimos días. Entonces, creo que hay que tenerlo presente. O sea, aquí, por supuesto, caben varios escenarios. El escenario ideal, en el que la convención llega a los acuerdos por los 2/3, prima un criterio de país, nadie queda completamente satisfecho, pero se establecen bases para transformar cosas relevantes, y que esto lo hacemos en conjunto. Eso es el escenario ideal, pero puede haber otro escenario. Algunos hablan del síndrome de la Constitución de 1925, es decir, que se apruebe una constitución, pero que tenga muchas dificultades de implementarse. Recordando que la Constitución del 25 no se pudo implementar cabalmente hasta 1932. Entonces, que puede haber un escenario de muchas dificultades. Y un tercer escenario es que este proceso no se acabe, digamos, con un año, sino que se necesita una extensión, una reformulación, otra elección, en fin, que sea un proceso que tenga varias fases. O sea, de hecho ya tuvimos estas fases, estos proyectos de Michelle Bachelet, que uno podría considerarlo un prolegómeno solamente, y esto sería como el segundo paso, ahora sí que sí, y alguien me planteó que a lo mejor tampoco es el paso definitivo en vista a lo que estamos viendo en estos últimos días. Entonces, quiero poner advertencia. Un proceso constituyente no es una solución mágica. Los procesos constituyentes pueden fracasar o pueden ser muy limitados, y por lo tanto aquí hay que pensar en un proceso que ojalá cuaje rápidamente y exitosamente, pero que a lo mejor va a tener más dificultades de lo que teníamos previsto. Bien, muchas gracias a todos por sus réplicas y por sus propuestas, ¿no es cierto?, y reflexiones. Ahora nos dan 11 minutos, no mucho tiempo, para responder preguntas del público. Ya vamos a hacer una selección más o menos aleatoria, entonces le pedimos que no podemos involucrar todas las opiniones. Lo primero es hacerme cargo de un comentario que nos hace Andrea Vega, y ella nos reclama, efectivamente, el lenguaje que hemos ocupado acá ha sido un lenguaje excesivamente técnico, y que no es, digamos, es un lenguaje poco amable con aquellas personas que no tienen, digamos así, están vinculados con este tipo de lenguajes tan expertos de abogados. Entonces les pedimos disculpas, porque creo que siempre hay formas, ¿no es cierto?, de transmitir mejor los mensajes. Dicho esto, habiendo pedido las disculpas correspondientes, quiero referirme a las preguntas. Lo primero es, ¿qué procesos constituyentes comparados destacarían ustedes? Segundo, si no hay consulta en la nueva Constitución, ¿generaría esto responsabilidad internacional del Estado? Esas son dos preguntas que hace, no tengo el nombre de la persona. Otra consulta. Si se hace la consulta indígena, si se organiza la consulta, ¿quién debe hacerlo? ¿La propia convención o el Ministerio de Desarrollo Social? Entonces comenzamos con ese paquete de preguntas. ¿Quién quiere responder? De silencio. Yo puedo partir, si te parece. Lo primero, para la auditora que comentaba, le pido disculpas si el lenguaje no se comprendió completamente. Mi impresión es que los pueblos originarios están muchas veces muy al corriente del derecho internacional, justamente porque el derecho nacional les otorga poca protección. Yo, es más, muchas veces me ha llamado la atención, me ha tocado ir a reuniones de organizaciones de pueblos originarios, y a veces se saben hasta el convenio de memoria, llama la atención, porque yo creo que tienen mucha esperanza puesta en el cumplimiento, que yo creo que no siempre ocurre, ¿no? Con respecto al órgano responsable,
hay dos alternativas. Una es aplicar directamente el convenio y los otros, ¿no es cierto?, es a la norma vigente interna, en cuyo caso el órgano que aplica la consulta es el responsable con apoyo técnico de organismos como CONADI, por ejemplo. Entonces habrá que ver si para efectos del proceso constituyente vamos a aplicar, no tendría por qué ser distinta la norma, ¿no? Tendríamos que aplicar los decretos que reglamentan la consulta, además del tratado en sí mismo, evidentemente. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere? ¿Salvador? Sí, no, mira, yo creo que no hay duda que la consulta tiene que hacerla la convención, digamos. Es la convención como órgano que se va a constituir la que tiene que hacerlo y que va a poder autorreglamentarla a través de su propio reglamento. Entonces, efectivamente, el decreto 66, digamos, no va a hacer, no tiene en rigor una aplicación para reglamentar lo que puede hacer la convención respecto a la consulta. Entonces, la convención sería libre para reglamentar la propia consulta y por lo tanto tener más flexibilidad o, digamos, superar las mismas críticas que se le han hecho a ese decreto por el carácter limitativo que tiene respecto del convenio. Y luego, si no hay consulta, o sea, claramente cualquier tribunal de apelación del país ante un recurso de protección podría decir que el proceso constituyente es inválido, claramente. O sea, cualquiera puede presentar un recurso de protección, puede invocar el derecho a igualdad, puede señalar, digamos, el convenio 169 como estableciendo este requisito de consulta y justificar que no se cumplió la consulta y, por lo tanto, invalidar el proceso constituyente. Así de práctico puede ser la consecuencia de la no realización de la consulta, más allá de todo lo que ya señalé como efectos políticos, o sea, lo que nos privamos políticamente de obtener si no hay consulta. Perfecto. Yo quería agregar Antonia, bueno, si quieres parto yo, dejamos a que Antonia cierre. Yo quería agregar dos ideas. Una, respecto al tema de la organización del proceso de consulta, que pregunta Claudio Fuentes. Tengo ahí tal vez un matiz con Salvador. No me parece que haya ningún argumento para decir que el decreto 66 no aplica. Tampoco estoy particularmente interesado en que se aplique. Me parece que hay un argumento más práctico aquí involucrado, y es que un proceso de consulta de alcance nacional, como lo requiere una medida legislativa, requiere un despliegue territorial en que la organización de la administración del Estado es bien importante. Yo tiendo a pensar de que la organización del Estado, o sea, la organización del proceso de consulta debiera ser un modelo un poco híbrido, digamos, entre la convención constituyente y el gobierno de turno, con lo cual se precabe que pueda tener un buen despliegue, aprovechando los recursos que tiene el Estado, pero a la vez el involucramiento del constituyente da una garantía, digamos, en términos de las posibles críticas que puedan haber políticamente al gobierno que esté en ese momento en el poder. Y una reflexión final. Me preocupa a veces escuchar, estamos en una etapa muy inicial del proceso. Creo que no es el momento para empezar con augurios negativos o en el fondo escenarios fallidos. Yo creo que hoy día tenemos que poner las energías y las ganas, digamos, en que esto salga bien. Van a surgir muchos temas en el camino, vamos a tener que hacernos cargo de ellos, va a ser difícil solucionarlos, se va a requerir buena voluntad, y creo que, insisto, creo que no es el momento para augurios pesimistas, sino más bien mucha energía, mucho optimismo, alegría, pensar que esto, como hemos hablado, es un hecho histórico y que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en ir resolviendo los temas que salgan en el camino y apostar a que, y hacer todo lo que sea necesario para que esto salga bien. Y si luego hay cosas que no salgan bien, bueno, ya veremos en su momento cómo nos hacemos cargo. Tratemos de prevenir escenarios, por supuesto, eso sí, anticipar escenarios y que no nos sorprendan después los hechos. Agradezco nuevamente la invitación, gran tema este, así que muchas gracias. Gracias, Sebastián. Antonio. Voy a poner el contrapunto entre mi optimismo, ¿verdad? No, yo creo que yo estoy de acuerdo en general con Sebastián y Salvador, en el sentido que me parece fundamental
ir con optimismo, ir con ganas, pero también estoy de acuerdo que hay que, o sea, lo dije recién, pero los siglos de injusticia y los siglos de abuso hacen, y la tónica de la representación, lo que costó los escaños, lo que se tuvo que escuchar, lo que se tuvo que ver, hace que efectivamente a veces el optimismo se vea atenuado. Pero yo creo que nuestra Constitución va a inaugurar un nuevo constitucionalismo latinoamericano. No sé muy bien para dónde vamos a ir, ¿verdad? No sé muy bien para dónde vamos a salir, pero sin duda que es una constitución de una nueva época, ¿verdad? Y espero que esta constitución de la nueva época marque la forma en que nos vamos a relacionar, la forma en que vamos a convivir y la forma en que lo vamos a hacer. Respecto a la consulta participación, yo creo que la tiene que hacer la convención, ¿verdad? Es la propia convención con un énfasis. Si la convención funciona como muchos imaginamos por comisiones, será la Comisión de Pueblos Indígenas la encargada quizás de ejecutarlo, pero estoy de acuerdo con Sebastián que tiene que hacer un trabajo que utilice las redes y los recursos que tiene el gobierno en esta materia, ¿verdad? No sé si con el 166 yo intentaría superar eso. Ahora tampoco está el tiempo de crear una nueva forma de hacer consulta, que inventar la rueda nuevamente, ¿verdad? Creo que hay procesos de cómo se puede hacer, pero sí me parece importante. Y acá es que esto se inicia desde el principio también, y creo para eso que también es relevante que veamos lo que decía Maya. Hay temas, los temas los sabemos, ¿verdad? Lo que se va a conversar, lo que no se va a conversar, la autodeterminación, la plurinacionalidad, qué se ha de decidir en territorio, educación, salud, la sala de máquinas, y ahí iremos viendo, ¿verdad? Finalmente cómo se va cojando esto, pero yo creo que es fundamental que en el reglamento, y con esto vuelvo a enfatizar, se establezca claramente la forma de participación de los pueblos indígenas. Y esta participación no puede ser una participación que simplemente sea juntarse a conversar con un mate y a debatir lo que queremos, sino que tiene que ser una retroalimentación relevante respecto a qué es los contenidos y la forma en que quiero que se exprese. Y también decir lo que Maya, yo creo que los pueblos indígenas están en su mayoría, quizás los términos, y pido disculpas si los términos que usamos a veces son muy técnicos, pero tengo la misma impresión que Maya, el lenguaje de las demandas de los pueblos indígenas se ha constituido en gran parte respecto al derecho internacional de los derechos humanos, y eso es un énfasis y algo que tenemos que aprovechar, y que los propios pueblos nos pueden enseñar importantes lecciones de cómo leer este nuevo proceso. Con eso me despido. Le quiero dar las gracias por aceptar también la invitación a Salvador, Sebastián y Amaya. Creo que esta es una primera conversación que tenemos, y que es un tema que es ineludible y que tiene que ser conversado y discutido en profundidad muchas veces. Muchas gracias. Bien, Antonia, muchas gracias. Ya estamos en tiempo, son las 7:30. Lamentamos no poder abrir el espacio para más preguntas, ¿no es cierto? Este es el punto de partida de este debate. Esperamos que se mantenga, que se vigorice, que ojalá los abogados, las abogadas, ¿no es cierto?, se preocupen de este tema desde el punto de vista constitucional. Y agradecemos mucho la participación de todas y todos, y nos veremos en una próxima actividad organizada por el Centro de Estudios Culturales Indígenas y por Contexto, ¿ya? Así que estén muy bien. Muchas gracias a los participantes, ¿no es cierto?, a los panelistas. Que estén muy bien.